Bueno, comenzamos a grabar entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hoy realmente ya somos 25 de entrada, lo cual es cada vez es más importante. No solamente por la cantidad, porque nosotros sabemos que a lo mejor comenzamos 25 y después hay muchos compañeros que salen, otros que entran. Y en cada reunión siempre terminamos siendo realmente más de 30. Así que yo realmente los felicito a todos por poder invertir este tiempo en cultura, como es la historia, conocer nuestro pasado, es algo que realmente no tiene precio. En este caso, en el caso de hoy, fue invitado el licenciado Miguel Ángel Lentino. Él nos va a hablar, que es un especialista en temas históricos, integrante del Museo Histórico del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, autor de varios libros, el último de ellos dedicado a Sarmiento, ¿no? Un gran amigo, un gran investigador, un gran difusor del pensamiento nacionalista, don Miguel Lentino. Hoy vamos a hablar de Julio Argentino Roca. Obviamente, como en todo proceso histórico, todas las personas son discutidas. Siempre nosotros hablamos de que del sentido maniqueísta en el cual la historia liberal dibujó lo que sería la historia patria, ¿no? De este lado los buenos y de este lado los malos. Roca es una figura muy atractiva, que para muchos tiene cosas muy buenas, para otros tiene cosas muy malas. Lo importante es que hoy vamos a escuchar a un especialista, a un importante conocedor del tema, y después cada uno de nosotros, como hacemos siempre, va a tener su derecho a aportar, como hacemos siempre, a preguntar y a intervenir realmente en este grupo en el cual, como siempre digo, el otro día hablando creo que con Daniel Mansur decía, bueno, yo no puedo aportar nada. Y digo, ¿cómo no vas a aportar nada? Todos aportan, todos aportan. Siempre salimos aprendiendo cosas nuevas. Inclusive, de todos aquellos que parece que no nos van a dar nada, sí, siempre aprendemos, siempre aprendemos. Algunos sabrán un poco más, algunos son más académicos que otros, algunos leyeron más, pero todos aportan y todos nos permiten que nos retiremos o que nos vayamos del grupo o que dejemos que termine la jornada con algún conocimiento nuevo. Bueno, querido Miguel Ángel Lentino, sin más, te dejamos a cargo de la conferencia, desmutate y bueno, seguramente una vez que termine la misma, bueno, recuerden que, bueno, igual yo les voy a avisar, volvemos a entrar con el mismo ID y la misma clave. Adelante, Miguel. Sí, reitero el saludo para los que no estaban cuando empezamos. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y esperemos que poder aportar algo interesante realmente. Agradezco, Julio, la presentación inmerecida. Es decir, yo soy un curioso de la historia. Y como todo curioso, investigo, miro, observo, analizo y trato de sacar conclusiones. Y trato de que de mis escritos, de mis dichos, los demás tengan una visión diferente o desde otra óptica acerca de la verdadera historia argentina, porque ya está dicho muchas veces que los pueblos que no conocen su verdadera historia son fácilmente conducidos a cometer los mismos errores. Y por lo visto, a través de la historia argentina, los argentinos volvemos a cometer los mismos errores. Y cada vez con más asiduidad, cada vez más cerca un error del otro. Es decir, se supone que desde la generación del 80, que es de los que vamos a hablar, y Roca fue uno de los pilares de esa generación, hasta los 80 del siglo siguiente, pasó mucha agua bajo los puentes, pero volvemos en muchos aspectos
a las mismas situaciones. Y a partir de ahí se fueron acelerando cada vez más los mismos errores. Y ya podemos empezar a sospechar que no son errores, porque el error es una equivocación, un camino elegido pero que no resultó, falló lo proyectado. Pero desgraciadamente, si leemos un poquitito entre líneas, podemos comprobar de que hay mucho de mentira. Es decir, nos mienten acerca de la vieja y de la nueva historia y nos mienten acerca de lo que van a hacer, que esto es mucho más grave, porque cada vez, antes, qué sé yo, las elecciones eran cada 6 años a presidente, ahora son cada 4. Y bueno, vamos viendo de que a veces los periodos se aceleran, es decir, algunos no aguantan 4 años, a los 2, a los 3, chau, ya cumpliste o dejaste de cumplir a otra cosa. Y yo pienso que tenemos que aprender, tenemos que tratar, si no de saber, de conocer la verdadera historia, porque es muy difícil, es decir, los acontecimientos de los que estamos hablando han pasado casi 150 años, y hay que ubicarse, yo siempre digo, en tiempo y espacio. Es decir, no es lo mismo el pensamiento de la humanidad hace 2000 años, hace 1000, hace 500, hace 200, y no es lo mismo hace 30 años que hoy. Es decir, hay una serie enorme de factores que inciden sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, para que vayamos cambiando la óptica, cambiando la visión. Hay una serie de circunstancias. Y además cambiamos la edad. Es decir, no es lo mismo una persona a los 20 años, para ubicarnos en un tiempo en el que ya uno tiene conciencia de lo que puede analizar, que a los 50 y menos cuando estamos cerca de los 80, como en mi caso. Es decir, uno pierde cierta vehemencia o la gana porque cree tener más razón, la razón que da la experiencia, la razón que dan los años, la razón que da el conocimiento. Yo hace unos minutos estaba lejos, estaba por Quilmes, y me puse a conversar con un vecino, con un amigo de allá, y lo conozco hace poco. Entonces, cuando empezamos a hablar de los problemas argentinos y empecé a explicarle lo que pensaba acerca de la economía, que es el verdadero problema que tenemos los argentinos, se empezó a sorprender acerca del planteo que yo hacía, porque él me hablaba de que uno de los graves problemas que tenemos, tal vez el más grave, es la corrupción. Y yo enfoco la corrupción desde otra óptica. Es decir, hay muchos corruptos, no cabe la menor duda. Alguien dijo allá, hace muchos años, un par de siglos, tal vez, que nadie aguanta un cañonazo de $1.000.000. Nadie no, siempre hay alguien que lo resiste. Otro dijo, todo hombre tiene su precio. Lógicamente en algunos es en dinero, otros es en fama, y otros es en, qué sé yo, presionan a los hijos, presionan, lo matan. Entonces ese fue el precio de un patriota. Desgraciadamente, yo charlaba con él y le decía, mira, el problema acá no son solo los corruptos. Corruptos no es difícil encontrarlos. El tema es encontrarle el precio, nada más. El problema de fondo son los corruptores. ¿Quién es el que corrompe?
Entonces, nosotros estamos con la vista fija en los corrompidos, en los corruptos, pero no miramos, no observamos quiénes son los que corrompen. Y ese es el problema de fondo, que no va a dar solución, por mucho que fusilemos a los corruptos, si la fábrica de corruptos sigue trabajando. Es decir, creo que hay una mano negra detrás de todo esto, y viene desde el fondo de la historia, que a través del vil metal, como lo llaman, o los nobles metales, como lo llaman otros, corrompen a los corruptos. Y ya dijimos, hay corruptos porque son fácilmente corrompibles y hay corruptos que extorsionados se tienen que corromper, o que creen ellos de que trabajando para los mandamases te van a durar, van a poder hacer lo que quisieran hacer, y de última terminan tan corruptos como el corrupto que recibe dinero. Yo pienso que un político que no puede hacer lo que propuso, no tiene forma de hacerlo, lo que tiene que hacer es decir, señores, no me dejan, y denunciar a quienes no lo dejan hacer lo que debería hacer. Y entonces se convierte en cómplice, porque si alguien no denuncia al corruptor, bueno, se convirtió en cómplice en cierto aspecto del control. Y uno de los graves problemas de la Argentina es eso, la corrupción. Y esta corrupción viene de vieja data. Y hoy vamos a tocar uno de los personajes de la historia argentina trascendentes, importantes. Cuando Julio esta misma semana me llamó por teléfono y me dijo si me podía hacer cargo de brindarles una de las charlas, le pregunto, ¿y de quién querés que hable? Me dice, Julio Argentino Roca. Estuve a punto de decirle, bueno, no, te lo regalo, porque es un personaje difícil. Es un personaje que tiene cosas buenas y cosas malas. Es un personaje que, si lo vemos en tiempo y espacio, tuvo cosas buenas y fue tal vez uno de los gobiernos más corruptos de la Argentina. Y hoy en día lo persiguen por el tema de los mapuches, de los pueblos originarios. Pero si nos ubicamos en tiempo y espacio, allá por 1870, 1860, 1880, el problema del litio era un problema a tener en cuenta de acuerdo a la cultura comercial de aquella época. Ahora, si lo vamos a ver con los ojos de hoy, bueno, Videla era muy parecido. Este se dedicó a hacer desaparecer nativos. Pero empecemos a hablar de don Julio para ubicarnos primero familiarmente. Era hijo del coronel José II Roca Tejerina y de doña Josefa Agustina Paz Pereira Mariño. Todos, tanto su familia de sangre como su familia de parentescos, de origen, hoy le llamaríamos, o en aquella época ya lo eran, unitarios. Nació en San Miguel de Tucumán el 17 de julio de 1843 en la estancia El Vizcacheral, que era propiedad de su señor padre. Fue bautizado en la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación con el nombre de Alejo Julio Argentino Roca Paz. El nombre de Alejo no lo usó nunca, sino que usó su nombre, sino el segundo apellido, Julio Argentino Roca. Tuvo, en total eran 9 hermanos, él era el tercero. Vamos a decir brevemente los nombres: Alejandro II,
Antonio Ataliba. De este Ataliba vamos a hablar bastante. Luego viene Julio Argentino, Bernabé Celedonio, Fermín Agustín, Alejo Agustín, Marcos Filomeno, Rudecindo Marcial II, y por último, la novena, una hija mujer, la única, pero parece que como fue la única, le tiraron todos los nombres. Agustina, Marcelina, Francisca, Paula II, Roca Paz. Bueno, ya vamos a hablar de cada uno, especialmente de este Ataliba, que es bastante interesante el porqué de su nombre. Y ocurrió que en algún momento de la campaña Alberto Perú, el papá de Julio Argentino, don José II, fue herido gravemente y dado por muerto. Y lo rescató de entre los que estaban ahí tirados en el campo de batalla, un indígena llamado o apodado Ataliba. Es decir, en agradecimiento a ese indígena que le salvó la vida, le puso el nombre a su segundo hijo, es decir, el que nació justito antes de Julio Argentino. Se casó en Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba y con Clara Dolores Funes Díaz, una mujer que falleció muy joven, 41 años, y tuvieron 7 hijos. Julio Pascual Roca Funes, el mayor, ya vamos a hablar también de Julito. Alejandro, Elisa Clara Genoveva, María Marcela, Clara del Corazón de Jesús, Agustina Eloísa y Elena Josefina. Salvo uno, el segundo, que murió a los 2 meses de haber nacido, todos los demás fueron muy longevos. Tal vez el que murió más joven fue precisamente Julio, porque hubo hermanos de 85, María Marcela vivió 104, otros 91, 87, 90, toda una familia de hijos muy longevos. Y bueno, eso es la presentación, digamos, genealógica de Julio Argentino. Roca, como dijimos, pertenece a esa autodenominada por la historia generación del 80. No entiendo por qué se habla de la generación del 80, tal vez porque, bueno, tienen una política especial. Surge el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Entonces tendríamos que decir la generación del Partido Autonomista que gobernó durante la Argentina durante más de 40 años, continuamente. Hoy se quejan de que no hay alternancia. Bueno, en aquella época de 1870 y pico, casi 80, hasta 1920 no hubo alternancia, es decir, todos eran del mismo partido, del PAN. Hasta que desaparece el PAN, pero salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor, porque aparece el Partido Demócrata, aparece lo que se llamó después la Concordancia, unidos con los radicales alvearistas, más los socialistas independientes, y conforman la Concordancia que vendrá a regir los destinos de la Argentina o a complicar la vida, por ejemplo, de Hipólito Yrigoyen y de los nacionales de ahí en más. Ahora no existe más ni el PAN ni la Concordancia, pero seguimos teniendo un partido radical que del viejo caudillo Yrigoyen prácticamente no tiene nada, y un partido justicialista que ese caudillo que fue Juan Domingo Perón tampoco tiene nada.
Es decir, tenemos un neoliberalismo, y que yo no sé por qué lo llaman neoliberalismo, porque el liberalismo no es nuevo, es más viejo que la injusticia, o sea que de nuevo nada, es liberalismo. Y antes se llamaron unitarios, después se llamaron eh, eh, liberales en aquel momento, se llamaron el Partido Nacionalista, otros se llamaban conservadores, y ahora se llaman, qué sé yo, PRO o PJ, no sabemos. Pero hay una ensalada tal que el pueblo ya no sabe qué votar. Entonces te surge un Milei que pasó a ser el personaje nuevo de la política, que más bien parece un descerebrado, un loquito, pero hablar de los millones de votos que está sacando el loquito, hablan de que o estamos enloqueciendo la población argentina o los loquitos tienen razón. Esto está complicado, pero viene desde el fondo de la historia, porque como yo les decía, el personaje del que estamos hablando hoy, que gobernó la Argentina de 1880 al 86 y después de un periodo eh, tuvo que gobernar de nuevo, pero un periodo de 2 años, cortito. De 1898 a 1904 volvió a ser presidente de la Argentina. Ahora, si analizamos de dónde aparece Roca, vamos a ver que los primeros presidentes, para no hablar de la Confederación Argentina, porque si no van a pensar que yo soy rosista, aparece justo José de Urquiza, después Derqui, Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Yo no soy el más indicado para hablar sobre Sarmiento, porque hace un ratito Julio Otaño dice que escribió un libro hablando de Sarmiento, y nada bien. Pero no soy yo el que habla en mi libro. Lo hice hablar a Domingo Faustino Sarmiento, porque yo tuve la tortura de leerme los 52 tomos de las obras completas de Domingo Faustino Sarmiento, que no son tan completas, dicho sea de paso, porque falta mucho ahí. Pero como Sarmiento le gustaba escribir y hablar, mucho charlatán, decía y se desdecía. Y lo toman, la historia lo toma como un genio, porque decía y se desdecía. Sería muy parecido a lo que pasa hoy en día, que los presidentes dicen una cosa, después hacen otra. Pero aquel fue tal vez, desde mi óptica, tal vez uno de los presidentes más indignos que tuvo la República Argentina. Indigno porque pensaba el desgraciado. Y fue el presidente que relativamente en 6 años más endeudó a la República Argentina. Es decir, cuando uno analiza la historia de la deuda externa, y no a través de mis palabras, sino a través de los informes de los ministerios de Economía, de los ministros de Hacienda de la época, cómo tomaban el gobierno y cómo lo dejaban en relación a la deuda externa, relativamente el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento fue el que más endeudó a la Argentina, o a los argentinos. Porque ahora escuchamos que la Argentina está pobre, que está por el suelo, que no tiene moneda, que no tiene dignidad, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Y yo también analicé un poco la producción argentina, especialmente la que se exporta. Y venimos a descubrir, y esto es fácil, pueden entrar en internet y buscar datos simplemente, y van a ver que la Argentina jamás fue tan rica. Es decir, cuando nos dicen que la generación del 80 fue una generación maravillosa por la producción, por lo que en el país se producía, resulta que no llegan anualmente al promedio a 700.000
toneladas brutas de exportación total. Incluye la lana, el trigo, el maíz y la carne, porque se exportaba tasajo, ya Rosa se exportaba tasajo y Urquiza también. No llegaba a 700.000 toneladas. Y ahora, en el último informe real que hay del año 1919, se exportaron 100 millones de toneladas de cereales. En 1880, en la Argentina no se sabía que había petróleo. Y Argentina es un país productor de petróleo. Tiene, y mucho. Había 4 millones de cabezas de ganado. Ahora, y estamos frenados porque teníamos mucha más, estamos en 50. No sé porque no informa la cantidad exacta de ganado que hay. Quiere decir que hay 10 veces más. ¿Litio? ¿Qué era eso? ¿Qué es litio? Tenemos litio para tirar para el techo junto con los bolivianos y los chilenos. Tenemos materia gris, tenemos oro. Ustedes saben que hay cantidad enorme de mineras trabajando en el país. En este momento se calcula que hay más de 600 mineras en la Argentina explotando distintos metales, desde oro a plata, uranio, bueno, lo que se son. Quiere decir que si hacemos números, a pesar de la relación en la cantidad de habitantes, Argentina es más rica que nunca. Lo que tiene es un pueblo empobrecido. Si nos vamos al mundo y calculamos en dólares lo que ganan los primeros países del mundo, según los economistas, primero. Y nos hablan hasta de países que casi no tienen existencia física. Comparamos lo que gana el promedio de la población, nos encontraríamos con que en la Argentina la media de sueldos anuales es de $5.000, o sea que seríamos, el 90% de la población estaría por debajo de la línea de pobreza a nivel mundial. Porque cualquier país fuera de la Argentina, importante, no hablemos de los paisitos, está por encima de los $1.500, la media, si no mucho más. Y países que están en los 2.500 o más. Nosotros estamos por debajo de los 500. Si no calculan el sueldo de un maestro, un policía, de un enfermero, hasta profesionales están por debajo de los 150.000 pesos, que no son ni $1.000. Eso es una locura esto. Y nos dicen que la Argentina es pobre, por eso estamos mal. No, la Argentina es muy rica. Y nos mienten, nos hacen alquimias financieras, alquimias contables, y entonces estamos mal. Nuestra moneda no vale nada. No vale nada. Venía en el auto escuchando un programa que pasaban hace en el año 80 y tanto, 82, 83, habían puesto unos precios máximos, entonces estaban pasando los precios. Y hablaban de que se fijaba el precio de la leche en $1.70 y pico. Y ojo que después se le sacaron una parvada de ceros. Y sin embargo la leche está bastante más alta. Yo creo que si un maestro tiene 2 hijos le va a costar comprar leche. Entonces el país así no va a funcionar. Pero lo que quiero decir es que esto no viene de ahora, viene de la época de don Julio Argentino, de la época del PAN,
Mira qué nombre que tenía ese partido. ¡Pam! ¿Vos de quién sos? Del PAN. Qué bueno. El pan es, hasta en la misa se come el pan y se toma el vino. Hasta en eso son crápulos, es decir, en buscar los nombres, ¿no? Bombantes, lindo. Justicia, libertad, libertarios. ¿Quién no puede estar a favor de la libertad? Yo soy ultralibertario. Yo soy ultraliberal. Pero en el aspecto de liberal, que quiere decir que el ser humano nace libre, debe vivir libre, tiene derecho a vivir libremente y a expresarse libremente. Ahora, estos libertarios de lo que hablan es de la libertad del zorro en un gallinero. Es decir, son libertarios economicistas, que tenemos que competir económicamente, teníamos que competir con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, con los países de Europa. Y ahora tenemos que competir nada menos que con China. ¿Cómo vamos a producir determinado producto más barato que China si ellos hacen ese producto para 1.400 millones? Le sumamos lo que le venden al mundo, y no sé si 2.000 o 2.500 millones. Si tienen que producir para la Argentina determinado producto para todos los argentinos, y la máquina del chino funciona un minuto más y lo produce. Es decir, prácticamente elimina todos los costos fijos, no tiene ninguna importancia el costo de mano de obra, y encima ellos subvencionan la exportación, es decir, venden más barato de lo que les cuesta. Entonces es imposible competir contra eso. Hola Miguel, atienda un Sí. poquito, falta menos de un minuto, así Bueno, que vayan entonces preparándose para vamos entrar. a tomar agua y vamos a entrar de nuevo, los que quieran, los que tengan ganas No, de vamos a entrar, compilarse un rato vamos a más. entrar todos, pero tratemos de ir, vamos a redondeando, Miguel, porque después así tenemos un tiempo también para el debate y para que puedan participar todos. Bueno, Macanudo, Bueno, ahora salimos y volvemos a entrar. salgamos y volvemos aquí. Si querés seguir, terminás, tenés 30 segundos. Bueno, yo